las, las proyecciones de una empresa, de un negocio, como lo que me están mostrando, la pueden aumentar o la pueden variar de un año a otro por efecto de aumento en precios y o aumento en las cantidades. Según lo que Mónica Rueda está diciendo, la proyección de la venta de los planes de veterinaria, ¿no? Es Sí, planes señor. de salud veterinaria, no los aumentaron sino en términos de las cantidades de planes a vender por año. El precio del plan, según le entendía Mónica Rueda, y ella no está muy clara, lo tiene que mirar, no lo aumentó. El precio no se aumentó, fue el mismo precio de venta. Entonces, un plan que vale 200.000 pesos, lo dejaron en 200.000 pesos todos los años. Un ejemplo, ¿no? Otro plan que vale 80.000 pesos mensuales, lo dejaron en 80.000 pesos mensuales todos los años. No le aumentaron el precio. Según lo que dicen, solamente aumentaron las cantidades de planes a vender. Y me manifiesta que lo aumentaron en el 5% por la capacidad. No, eso no se contesta así. Uno lo aumenta en el 5, en el 4, en el 3, en un porcentaje. Si lo aumentan primero en cantidades, esas cantidades son en función de una demanda, de un mercado, de un crecimiento, de una aceptación de ese producto, de ese servicio en el mercado. Entonces, ¿por qué fue el 5? Le van a preguntar, ¿y por qué no fue el 4? ¿O por qué no fue el 3? ¿O por qué no fue el 15% de aumento? ¿De dónde sacaron el 5? Y no pueden contestar que por inflación, porque la cantidad no tiene nada que ver con la inflación. La que tiene que ver con la inflación son los precios de venta. Y si el precio no lo aumentaron, en nada tiene que ver la inflación ahí. La inflación no hizo efecto en nada, porque según lo que dicen, o lo que dice la niña Mónica Rueda, no hubo aumento en precio. Y si no hubo aumento en precio, en nada influyó la inflación. Ok. Es lo primero. Si lo aumentaron en un 5, en un 4, hay que estar claros. ¿Por qué ese 5? ¿De dónde lo sacaron? Y la respuesta no es por inflación, porque esa respuesta no es correcta. ¿Está claro? El 5% en cantidades de planes. Entonces es como si usted vendiera helados. Dice, ¿cuántos helados va a vender entonces el año entrante, Mónica? Este año vendí 100 helados. El año entrante voy a vender 110 helados. Voy a vender 10% más. Voy a pasar de 100 a 110. ¿Y por qué el 10%? Por inflación. ¿Y eso qué tiene que ver la cantidad con la inflación? La que tiene que ver con la inflación es el precio del helado. Que este año lo vendía a 2.000. El año entrante lo vendo a 2.200. El precio, eso sí es inflación. ¿Está claro? El Sí, precio señor. sí es inflación. La cantidad no tiene nada que ver con la inflación. Entonces, ¿de dónde sacaron el 5? ¿Por qué no fue el 8, el 7, el 4, el 3, el 20, el 15? Entonces, las cantidades tienen que ver entonces con una evolución, con una trayectoria, con una historia, una estadística de ventas de planes en el mercado. ¿Y eso dónde lo sacamos? Pues ustedes tuvieron que investigar, conocer el mercado, cómo se comporta, cómo crecen las mascotas o los animalitos en las casas de las familias, que cada familia cada vez tiene una mascota, entonces eso hace que si se tienen más mascotas cada vez, pues haya un crecimiento en el mercado. ¿Pero de cuánto? Entonces volvemos a lo mismo, ¿qué cantidades de perritos o de gaticos tienen en las casas cada año? Entonces el año pasado tuvieron en promedio tantos perritos por casa, este año tantos perritos por casa, entonces tienen un poquito más. Esa diferencia, ese crecimiento es el que le determina las cantidades, no son la Ok. inflación, no son los precios. Otra forma de buscar cómo evoluciona el mercado es a través de una cosa que se denomina el Producto Interno Bruto, el PIB, que lo pueden buscar en la página del DANE y allá ahí ustedes consiguen de cada sector el PIB. Entonces buscan sector servicios veterinarios, si al caso existe. No creo que exista así tan en detalle, pero entonces servicios asistenciales, alguna cosa, y ahí les muestra un crecimiento en porcentaje, sin inflación. Tienen que buscar uno que dice Producto Interno Bruto a precios constantes, que ese es sin inflación. Y eso le da también una tendencia de cómo se comporta el mercado.
Y con base en eso, entonces dicen cuánto fue que aumentaron ustedes y por qué fue el 5, por qué fue el 4, por qué el 3 o por qué el 2. Lo otro, sin preguntarles, ustedes lo tienen que mirar, es que año por año no puede ser todos los años el 5. Ustedes no pueden dejar el primer año el 5, el segundo el 5, todos los años el 5, porque así no funcionan los mercados. Los mercados que aumentan, por ejemplo, sus ventas de helados, un año vende un poco más, otro año vende un poquito menos, no vende lo mismo. Entonces, cada año la variación en las cantidades es diferente. Entonces, ¿de cómo? Entonces hay que ponerlo a variar de distintas formas, en distintas opciones. Y para eso existe lo que se denomina el ciclo de vida de un producto, que es que empieza creciendo, crece, 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 y luego se estabiliza y luego se mantiene. Entonces uno puede empezar a crecerlo el 5 el primer año, o el segundo, el 4 en el siguiente, el 3 y luego el 2. Y no todos los años el 5, porque así no es, eso no es lo correcto. Y que esos aumentos, que son del 5, del 4, del 3 o del 2, le permitan generar la capacidad. Porque ustedes tienen que definir primero es qué capacidad tienen. En caso suyo, ¿qué capacidad tengo para atender los planes? Porque qué tal que vende y venda planes y le llegaron ahí todos los animalitos y ahora dónde los meto si no tengo cómo atenderlos. Entonces tiene que mirar una capacidad, hasta dónde puedo llegar. Y si lo pone a crecer año por año en términos de cantidades, va a llegar el momento en que se le copa la capacidad y no tiene dónde abastecer. Entonces tiene que definir cuánto es la capacidad, o sea, hasta qué número de planes puede atender por año. Un ejemplo, voy a atender máximo 100 planes en el año. Entonces, si yo empiezo en 80, ya voy en el 80% de la capacidad. Y si cada año le aumento el 5, voy a llegar a un año en que ya me paso de los 100. Se me pasaron los 100 y se desbordé la capacidad y no tengo cómo atender a esas personas que compraron los planes. Bueno, eso es lo importante. Ahora, la proyección que ustedes hicieron, según lo que me está comentando Mónica Rueda, que no lo hicieron con aumento en los precios, es decir, el precio de venta del plan fue el mismo en todos los años, eso se llama que es una proyección a precios constantes. Constantes quiere decir que está sin aumento de precios, sin inflación. Por lo tanto, los resultados de una tasa interna de retorno o de un valor presente neto deben ser también muy acordes con la forma en que se proyectó, porque no es lo mismo proyectar con inflación, que no fue el caso del trabajo que hicieron, según lo que me comenta, sino fue sin inflación. Entonces los resultados van a cambiar, son muy diferentes. ¿Y qué se esperaría? Resultados, por ejemplo, de una tasa interna de retorno sin inflación, como es el proyecto que me menciona Mónica Rueda, debe dar una tasa interna de retorno mucho más pequeña que una proyección que se ha hecho con inflación, porque los resultados son más grandes. Está aumentado por precios y por cantidad. Mientras que aquí, este proyecto de los planes veterinarios solamente lo están aumentando por cantidad, no por precio. Luego la tasa interna de retorno también debe ser más pequeña, más bajita. Claro, ¿cierto? ¿Es eso claro? Si yo tengo ventas más grandes y costos más grandes. Ahora lo otro. Me preocupa, no sé cómo hicieron la proyección, que en los costos tampoco hubiesen aumentado los precios. O sea, si yo el precio de venta no le aumenté el precio, a los costos tampoco les puedo aumentar el precio. Entonces, si dicen, tengo que contratar un veterinario, me estoy inventando aquí una cosa, contrataron un veterinario para atender esos planes y le pagan al veterinario un sueldo o un valor de consulta. Dice, cada animalito que atienda le vamos a pagar a 1.000 pesos. Un ejemplo, en el primer año, 1.000 pesos. En el segundo año tienen que dejar los mismos 1.000 pesos porque no le pueden aumentar el precio. Ya que la venta está aumentando el precio, el costo tampoco puede aumentar el precio. O los insumos, que requiere tantas medicinas, y las medicinas costaron 100.000 pesos este año. No es que el año entrante ya cuesten 120.000 o más. Sí, porque aumentaron por precios la inflación, pero no es que la venta a usted no le está aumentando el precio, entonces al costo tampoco le puede aumentar el precio. Eso se denomina proyecciones a precios constantes, sin aumentar precio.
Bueno, Profe, entonces lo con que base en pasa es eso, que nosotros ahí en el proyecto, nosotros no somos los que vamos a ofrecer el servicio veterinario, sino vamos a tener convenios con las veterinarias o con veterinarios particulares. Entonces, en ningún momento nosotros vamos a suministrar el servicio veterinario como tal. ¿Sí pero me al hago entender? contratarlo tienen que pagarle a esa persona que le contratan un costo, te dice cuánto le van a cobrar. Pues para ese caso, el propietario de la mascota o quien adquiera el plan debe cancelar un copago al veterinario cada vez que asista a una consulta. ¿Y cuáles son sus costos entonces del proyecto? Dígame cuáles son los costos suyos del proyecto. ¿Qué Los costos tiene? costos, los costos que tenemos básicamente están en la generación del plan, en la nómina de los asesores que tenemos para la contratación de la venta de los planes. mm, Bueno, todo entonces lo esa nómina es un arriendo de una oficina, bueno, lo que tengan. Esa nómina de esas personas no la pueden aumentar en términos de precio. El costo de esos señores que dijeron que le iban a pagar este año 500.000 o un mínimo, el año entrante no es el mínimo más la inflación, es el mismo mínimo de este año. No le pueden aumentar los costos en términos de precios. ¿Está claro, Mónica? No pueden aumentar porque el precio de venta no lo están aumentando. Entonces los costos tienen que también quedar al mismo precio congelado. Lo que van a aumentar son las cantidades. Entonces, como ese señor le van a pagar tantos pesos por cada plan que venda, esos mismos pesos que le pagan el primer año, esos mismos pesos son para todos. Va a aumentar ese señor el ingreso es porque venda más planes cada año, por cantidad, no por precio. Porque el precio, vuelvo y repito, el precio de venta de los planes no lo están aumentando, los costos en precios tampoco los pueden aumentar, o si no les queda mal la proyección. Bueno, eso lo revisa allá con su director o con no sé con quién. Lo que les vamos a mirar los resultados. ¿Qué es un valor presente neto? Un valor presente neto es, como su nombre lo dice, traer a presente, traer a un valor actual una proyección de un flujo de caja. Entonces uno proyecta un flujo de caja, que el flujo de caja son entradas y salidas de dinero en efectivo durante un tiempo. No sé cuántos años proyectaron, supongo que 5 años de proyección, y eso hay que devolverlo a cero, traerlo a precios de hoy. Eso es lo que significa el valor presente neto. Entonces el valor presente neto simplemente lo que nos dice es que si da positivo, que el proyecto es viable, que si da negativo ese valor presente neto, el proyecto no es viable. Y si da positivo, quiere decir que no se gana, porque ahí no estamos hablando de utilidades. No vayan a decir, eso quiere decir que el proyecto se gana tanta utilidad. Los flujos de caja no son ninguna utilidad. El flujo de caja es entrada y salida de dinero, como lo que usted hace, Mónica, o ustedes y todos hacemos todos los días. ¿Qué plática tengo en mi cartera, en mi cuenta de ahorros? Esa es mi plata. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto saco? Saco para el mercado? ¿Saco para el arriendo? ¿Saco para el transporte? ¿Saco para todas las cosas? ¿Y cuánto me queda? Eso es un flujo de caja. No son ganancias. Entonces lo que yo tengo en el bolsillo no es, me gané esto, no, eso es lo que tengo. Entonces eso mismo es la proyección. Los flujos de caja es lo que le queda a la empresa cada año. ¿Cuánta plata le sobra o cuánta plata le falta? Entonces, si le sobra, ahí ya la compartió la pantalla. Si le sobra, ¿cuánto le sobra? Si le falta, ¿cuánto le falta? Entonces, el valor presente quiere decir cuánto le sobró, si le dio positivo, cuánto le sobró, si le dio negativo, cuánto le faltó. Entonces, esos 94 millones que tiene ahí quieren decir que el proyecto le están sobrando a precios de hoy 94.310.666 pesos. Es decir, cubrió la inversión, devuélvase en un anterior donde tenga la inversión. Debe haber una inversión de, no sé, esas son utilidades, no, ingresos, planes, no. Muestre el precio de venta, mire, precio de venta, muestre qué dice precio de venta, plan, participación, costo por póliza, precio de venta por póliza. Bueno, ya le expliqué qué era, cómo era proyección. ¿Dónde está la inversión? ¿Cuánto necesita de inversión ese proyecto?
Ahí está la 67 inversión. millones. 67 millones de inversión. Entonces quiere decir que cubre esa inversión. Cubrió el proyecto, cubrió los casi 68, 67 millones 915, casi 68 millones. Los cubre y le sobraron, aparte de eso, muéstreme el BPN, le sobraron 90 y no sé qué, 90 y pico de millones. Cubrió los 67 y le sobraron 94 millones. Entonces no O sea, vayan a decir profe, que el si le BPN... entiendo, el BPN es la plata sobrante que tiene el proyecto cubriendo la inversión inicial. Sí, señora, porque está traído todo a precios de hoy. Ese es un valor de todos los flujos de caja a precios de hoy. Por eso se llama valor presente. Presente, presente es hoy. Su merced está aquí presente. Estamos aquí presentes. Ok. Presentes. Hoy, 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 hoy. Y como la proyección fue 5 años, entonces quedó todo reducido a hoy. ¿Cuánto tiene hoy la empresa? A precios de hoy. Entonces, si dio positivo, quiere decir que cubrió. Espero que esa evaluación esté bien hecha. Yo no sé cómo le hicieron. Que cubrieron los 67 de inversión, porque la inversión es un valor negativo. Las 67 son negativos porque hay que invertir. Sabe que sacar plata es invertir y entonces sacar significa que hay un negativo, que tengo que colocar unos recursos. Y lo demás son los ingresos y los egresos, la diferencia es que le quedan unos flujos de caja de cada año, generando finalmente un valor presente, un valor hoy presente. ¿Y por qué se llama neto? Neto porque es la suma y la resta de lo que entra y lo que sale. Neto, neto. Sumar lo que entra, quitar lo que sale. ¿Y qué entró y qué salió? Entra la venta de la póliza y qué sale, los costos de cada año. ¿Y qué más sale? La inversión. Entonces cubre la inversión y le sobran a precios de hoy 94 millones de pesos. Que eso es una cifra. ¿Quiere que les diga cómo les calificaré yo este proyecto? Eso no puede ser. Está supremamente exagerado. No las quiero asustar, pero eso es de no creer, eso no existe, esos resultados así en la vida real no se dan. Bueno, ya ustedes lo hicieron así, no lo cambien, pero eso no es cierto. Segundo, la tasa interna de retorno, tiro. Esa es la rentabilidad del proyecto. ¿Cuánto rinde el proyecto? Imagínense, mire lo que rinde, 36%. Incluso uno siempre lo debe escribir es con decimales, no 36, sino 36,20 o 35,80 y algo, con decimales, no 36 ni solo. Después lo miran, a ver si lo tienen. 35,7. Bueno, lo que sea, eso, vea, es muy distinto 36 a 35,7, eso ya es diferente. Eso es muy grandote, eso es demasiado grande. Ahora les preguntan, ¿cuánto fue la tasa de descuento? La tasa TIO, no sé cómo la llamaron, el costo de oportunidad, la tasa interna mínima de retorno, la tasa atractiva de retorno, esa se denomina tasa de descuento. ¿Cuánto usaron de tasa de descuento, Mónica, para poder calcular esos flujos? Ya la busco, profe. Pero esta es una rentabilidad supremamente alta, porque la proyección, según lo que está diciendo, que no está hecha, vuelvo y le insisto mucho, según lo que dice, que no aumentaron los precios de venta, o sea, son proyecciones a precios constantes, esa tasa interna de retorno debió ser por allá máximo de un 20%. 36 es supremamente exagerado. Y esa tasa de descuento la tienen que la proyección para que el evaluador sepa, le va a preguntar cuánto fue la tasa de descuento, a qué tasa descontaron el proyecto, porque los flujos de caja hay que traerlos a presente, valor presente dado un valor futuro, y el valor futuro se trae a valor presente con una tasa de interés, que se denomina tasa de descuento. Bueno, que debió ser, no sé si utilizaron el TES, utilizaron un mecanismo de riesgo, un factor de riesgo, según como hayan visto y les hayan enseñado. No sé cómo han visto eso. Bueno, no me meto en esos cuentos. Entonces, existe una tasa de interés que tuvieron que usar para descontar, por eso se llama descontar. ¿Qué es descontar? Que el valor de un flujo de caja del año 5 proyectado hay que descontarlo, hay que traerlo a presente, descontarlo. Traerlo a presente, ¿qué tienen que usar? Pues una tasa de interés.
y eso denomina la tasa de descuento, la tasa mínima atractiva de retorno, el costo de oportunidad, no sé cómo lo hayan llamado, no sé cómo les hayan enseñado, si me orienta qué les han dicho o no tiene idea, no sé, Mónica, cómo hicieron eso. Bueno, ahí les dejo para que revisen. Entonces, hay una tasa de descuento, y eso significa, ¿cómo saben que el 36% es bueno o es malo ese que le dio, o 35,7%, que vuelvo y repito, es supremamente exagerado? Porque ese 35,7, ese resultado de tasa interna debe ser mayor que esa tasa de interés que se descontó el proyecto. Entonces, si la tasa de interés o la tasa de descuento o el costo de oportunidad o la tasa mínima atractiva de retorno a la que descontaron los flujos de caja a precios de hoy fue, por ejemplo, el 15%, quiere decir que el proyecto rinde 36, rinde más del 15. Yo esperaba que el proyecto, ustedes esperaban que el proyecto rindiera el 15, que fue la tasa que utilizaron para descontar los flujos. No sé de cuánto sería, eso la tienen que buscar, eso tiene que quedarles muy claro y la tienen que escribir ahí en la presentación. Tasa de descuento para traer los flujos de caja a presente. ¿A qué tasa la trajeron? Que eso les enseñaron, supongo. Si no les enseñaron eso, gravísimo, si no lo vieron. Entonces, hay una tasa a la que descontaron eso. Y esa tasa es la que define el mínimo, la mínima rentabilidad que debería generar el proyecto. ¿Está claro? Entonces, si por Profe, ejemplo fue el el 15, DTF, el DTF no se utiliza ahí. Es que yo, vea, esto quiero que no lo vayan a decir. ¿Ustedes con qué profesor les está dirigiendo eso? No quiero entrar en José polémica con los Félix, profesores porque yo he tenido muchas peleas con ellos. Señora con el profesor José Félix. José Félix, y José Félix lleva en esta joda 500 años antes de Jesucristo. José Félix Reyes lleva, imagínense. ¿Y por qué el DTF? ¿Qué tiene que ver el DTF? No, eso no. No estoy de acuerdo, mejor dicho, pero ya, bueno, lo hicieron. ¿Y solo el DTF ya o algo más? Acá tenemos el DTF, el nivel de riesgo. ¿Cuánto? El nivel de riesgo está en el 2,69. ¿Y de dónde sacaron el nivel de riesgo? ¿De dónde se lo inventaron? Pues, profe, para serle sincera, es que pues el Excel venía ya todo formulado y pues realmente llenábamos los, Pero ve, si ustedes no saben, entonces, mi hijita, es grave. Eso no se los, trata así. Ese es el problema. Entonces, bueno, eso les da una tasa de descuento, no sé de cuánto. El DTF, que no estoy de acuerdo porque debió ser una tasa de un test, no de un DTF. Tasa de un test y debió ser el nivel de riesgo dado a través de alguna fórmula, de alguna aplicación y que ustedes sepan. Si yo soy evaluador de ustedes, ya con 2 preguntas quedan listas. No tienen ni idea. Entonces, ¿qué me están proyectando? No es que me dieron la hoja en Excel. ¿Y cómo así que me dieron la hoja en Excel? Y ustedes no supieron, no preguntaron, ¿y esto de dónde sale? Tiene que preguntarle, José Félix, profesor, ¿y esto cómo sacamos esta tasa? ¿De dónde salió ese 2,69? Ah, es que eso está dado, pero explíquenos, díganos esto qué es, de dónde, cómo surgió, cómo la obtuvo. Bueno, entonces esa tasa de descuento que les da, que aplicaron allá para traer los flujos de caja, la comparan con la TIF, con la rentabilidad, siendo tasa interna de retorno, vuelvo y les repito, la rentabilidad del proyecto, lo mínimo que debe rendir un proyecto. La TIF es la rentabilidad mínima del proyecto. Entonces, si aquí le rindió el 35,7%, pues es una rentabilidad supremamente alta, exagerada, y que eso no se cree así. Y menos cuando la proyección, vuelvo y repito, no tiene aumento de precios, solamente tiene aumento en cantidades. Entonces debió ser mucho más bajita. Pero bueno, ya quedó así. Y lo otro que les vi, periodo de recuperación de la inversión, que la tiene ahí, si quiere muestre la diapositiva, el PRI. Periodo de recuperación de 0 años, imagínense qué proyecto lo recupera uno de una vez. No, las recuperaciones de los proyectos son mínimo a 3, a 4 años. Y aquí a usted les está dando 0 años, año 0, mes 6. En 6 meses ya recuperan la inversión. Nada, no. Supremamente. Ahí está. Empezando, esos 3 elementos dan a entender que esa proyección hay que ajustarla, mejor dicho. Si yo fuera su director, les decía, esto no lo presenten así, así no lo deben presentar. Si quieren corregirlo y alcanzan a corregir algo para que todo eso se les baje
el valor presente neto se baje, la tasa interna de retorno se baje y el periodo de recuperación, antes que se baje, se aumente, que sea por allá en el año 3, año 4, y que la TIR sea por allá de un 20% máximo, tienen que vender menos, pónganlo a vender menos. Entonces, si aumentamos las cantidades todos los años al 5, póngale que el primer año no aumenten sino el 3%, el segundo el 1% y no más, y ya, y los demás en cero. O sea, no significa que no vaya a vender más, no, sino que venden lo mismo. Y eso es lo normal de un mercado. Un mercado, ¿cómo se comporta? Que un año a otro venda uno un poquito más, no en precios, vuelvo y repito, no por precio, cantidades. Si usted se vende helados y quiere vender más helados, tiene que tener otra nevera más grande. Y quiere vender más cantidad, tiene que tener un nevecón y después un congelador y un cuarto frío. Entonces no es aumentar ahí por aumentar. Eso es lo que ustedes están haciendo aquí. Aumentan ahí todo. ¿Y eso qué tan cierto es? No es cierto. Entonces, no lo pongan a aumentar mucho, aumentenlo menos o pónganle un precio de venta más bajito, véndanlo a menor precio y eso les da capacidad y les va a generar un resultado más acertado. Esas son las indicaciones. Entonces, valor presente neto, cuánto le sobra, cuánto le falta a precios de hoy. Tasa interna de retorno, rentabilidad del proyecto. Y periodo de recuperación de la inversión, en qué año voy a recuperar lo que invierto. Entonces, quiere decir que lo recupere en 6 meses. No, 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 no. Eso, ningún proyecto tiene recuperaciones así. Ninguna actividad. No, no, no. Eso está muy utópico, esa proyección. Profe, Ese es mi consejo y esa es mi recomendación. profe, ¿por qué cree usted que usted identificando todas estas falencias que tiene el proyecto fue aprobado? O sea, no, pues en este momento, pues a mí me asombra así que usted tenga una percepción diferente a la de los evaluadores, ¿sí? Porque pues Mijita, yo he prácticamente ya tenido, está mire, aprobado sin correcciones. ¿A qué voy está a, dado eso? voy a apagar la grabación ya.